magíster en nutrición y dietética, maestrando en investigación y docencia universitaria, cursando la especialidad en nutrición clínica en la Universidad Mayor de San Marcos, diplomado en soporte nutricional, diplomado en investigación clínica, miembro de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, docente de pregrado y posgrado, licenciado en nutrición. El licenciado Paolo Eder, muy buenas tardes. ¿Podemos presentar su ayuda visual, por favor? Sí, muy buenas tardes. A ver, voy a comenzar a proyectar. Ahí se logra ver, a ver si me pueden confirmar. Sí, está bien, no hay problema. Ya. Muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de soporte nutricional en el paciente crítico, que va a estar a mi cargo. Es un tema que me gustaría que ustedes puedan empaparse en adelante. Y primero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es nuestro escenario? Algo puntual que debemos saber que en estas unidades de cuidados intensivos la nutrición tiene un gran realce. Sabemos que la parte médica sí contribuye de indirecta manera para mejorar al paciente, pero también no dejemos de lado la parte nutricional. Todo es un complemento que vamos a llegar al paciente a su recuperación. Acá podemos ver una foto donde vamos a encontrar a un paciente que se encuentra en UCI. Propiamente, encontramos que al paciente le están infundiendo distintas soluciones que podrían ser destroza, cloruro de sodio, podrían ser que le están haciendo un sedante, un propofol, un midazolam, antibióticos de amplio espectro. Tenemos que el paciente por lo general está con ventilación mecánica. Entonces, la nutrición cumple un rol fundamental. ¿En qué sentido? Primero, tenemos que saber nosotros que los pacientes que están hospitalizados críticos están en un estado hipercatabólico. Entonces, ese estado hipercatabólico va a generar que el paciente se desnutra. Entonces, si tenemos un paciente que se desnutra, ¿qué va a conllevar esto? Primero, que puede tener una gran alta tasa de mortalidad en la UCI si no le dan un adecuado alimento. También tenemos que saber en qué momento iniciar la alimentación. Entonces, para el nutricionista es un gran reto en esta parte de soporte nutricional. Acá vemos en América Latina, podemos observar todos los recuadros donde vamos a ver una alta tasa de desnutrición, que aproximadamente un 74% de los pacientes que se encuentran en estado crítico presentan una desnutrición. Dentro de lo que podemos observar acá, la desnutrición en el paciente en UCI, hay un 47,6% que se pertenece a la desnutrición proteica, es decir, el paciente comienza a perder masa muscular. Entonces tenemos que ver que este paciente no pierda más masa muscular. Ahora en la actualidad que estamos viendo el tema de paciente con COVID, cuando se le da un módulo proteico o cuando se le da una fórmula polimérica para poder ver al paciente o tal vez se le da una nutrición parenteral, lo que nosotros pretendemos es que el paciente no pierda más peso. Igual el paciente por estar en un estado hipercatabólico se va a desnutrir, pero nosotros hay que evitar que esto se intensifique. Entonces tenemos que darle una adecuada cantidad de proteínas. Y no solamente basta por decir, quiero darle una proteína, también tiene que saber la calidad de proteína que ustedes le dan. Ahí podemos observar los diferentes tipos de fórmulas. A veces, según las guías, Aspen, Espen, nos mencionan que para tales pacientes necesitan darle una fórmula polimérica, pero ahí viene el interrogante, ¿cuál fórmula le vas a dar? Entonces va a depender de la calidad que tú le puedas brindar nutricionalmente para que tu paciente mejore. ¿Sí? Hay distintas marcas que se comercializan, pero tenemos que ser muy críticos a la hora de escoger estas marcas para recuperación de nuestros pacientes. ¿Qué más podemos ver? También hay una deficiencia calórica. En esta parte de la deficiencia calórica voy a resaltar sobre todo que sumado a la parte proteica, si yo tengo un paciente que tiene deficiencia proteica sumado a la parte calórica, entonces posiblemente el paciente puede estar o llegar a un estado caquéxico, es decir, la persona está totalmente depletada. Y estos pacientes son los que por lo general llegan a UCI y tienen mal pronóstico si no les dan una adecuada nutrición y también una terapéutica adecuada. ¿Qué nos quiere decir en este estudio? Acá encontramos un estudio donde reportamos que la mayoría de pacientes que aproximadamente presentan el cuadro de desnutrición, de los cuales requieren un soporte nutricio, pero no se le da. ¿Por qué no se le da? Entonces, acá es momento de exhortar a los nutricionistas que están en los pabellones de nutrición, que ellos puedan ver y anticiparnos a que el paciente no se desnutra para recién tener una interconsulta a nutrición y poder nosotros decir, el paciente está desnutrido, hay que dar un módulo proteico, hay que dar un módulo calórico o hay que dar una fórmula polimérica. Tenemos que anticiparnos, igual a los profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeras,
si nosotros damos alguna recomendación es para poder hacer un preventorio, porque el paciente puede generar complicaciones, como por ejemplo, si yo tengo un paciente y por ahí el paciente veo que no está comiendo más del 60%, debería optar ya por dar podría ser una toma de nocturna o podría ser 2 tomas, dependiendo del caso, si es adulto o adulto mayor, de fórmulas poliméricas, con la finalidad que pueda llegar a cubrir su requerimiento. Supongamos que dentro de su plato de comida el paciente deja de comer, vamos a ponerle la presa de pollo o el caso que puede dejar la leche, el huevo, está perdiendo proteínas. Entonces, si nosotros decimos, hoy día no ha comido, mañana comerá, entonces esos días que estamos viendo al paciente, o a veces hay casos cuando ustedes le dicen al paciente, voy a hablar con el paciente me ha prometido que mañana sí va a comer más, pero ¿qué tal si se mantiene comiendo lo mismo? Entonces, cada día va sumando y dices, está debiendo, le vamos a poner 500 calorías, no, de su requerimiento total no ha cubierto 10 gramos de proteína, y así sigue sumando. Entonces, al fin de semana, tienes una deuda calórica, una deuda proteica que no has cubierto porque el paciente no ha comido lo que debería comer por su patología. Entonces, llegamos a la conclusión que ustedes, cuando vean esas circunstancias, lo recomendable sería colocarle una sonda al paciente, llegar a cubrir sus requerimientos para evitar complicaciones, ¿sí? No es que cuando le coloquen una sonda a un paciente quiera decir que se está agravando su caso. Se le está colocando para poder evitar que no se desnutra. Luego, obviamente, vamos a regresarle por vía oral. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. A veces las interconsultas al área de nutrición llegan específicamente cuando el paciente ya está caquéxico. Entonces, cuando el paciente está caquéxico, hay una posibilidad que sí lo recuperemos, pero también hay otra posibilidad que el paciente no salga de ese cuadro. Entonces, yo les exhorto a los profesionales de la salud que dejen a los nutricionistas que cuando se les recomiendan, ellos den, por dicho, la propuesta de dar una fórmula polimérica, se acepte porque estamos viendo de un modo preventorio para evitar complicaciones, ¿sí? Entonces, acá podemos ver estudios que donde dice la demanda insatisfecha. Entonces, pacientes requieren soporte, pero no se les da soporte. Puede ser que en ese lado, por ejemplo, no tienen, en el caso de UCI, una fórmula, vamos a poner en provincia, no hay una fórmula polimérica, entonces le da una fórmula artesanal, entonces no llegamos a cubrir el requerimiento. O puede ser que en ese caso tú necesitas nutrición parenteral total, pero el paciente solamente tiene esa disposición nutrición enteral. Y por ende, imaginamos que tenemos una fístula de alto gasto, no se le puede dar nutrición enteral en algunos casos. Entonces, y el paciente está en NPO. Entonces, necesitamos un adecuado soporte nutricional para evitar complicaciones futuras con el paciente. Dentro de acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el 10% de los pacientes que están hospitalizados, justo acá que se evalúa en un hospital que podemos realizar, vemos que casi de este 10%, mejor dicho, el 90% de pacientes consumen por vía oral. El 10% son en base a soporte nutricional. Y este soporte nutricional se va a diferenciar en nutrición enteral y nutrición parenteral. Y vemos que casi el 85% es nutrición enteral y el 4% vendría a ser nutrición parenteral. Acá podemos ver nutrición enteral, que es utilizando el tracto gastrointestinal, y nutrición parenteral vamos al torrente sanguíneo y tenemos que cubrir los requerimientos que necesita el paciente. Acá podemos ver que en 534 hospitales a nivel nacional solamente se han generado hasta el momento 20 unidades. Dentro de estas 20 unidades podemos observar el Hospital Revaliati, Santa Rosa, entre otros hospitales que tienen soporte nutricional. Ahí se encuentra el área de soporte nutricional. Y nosotros tenemos que ver que solamente 6 en provincia. Entonces, deberíamos proponer la generación de áreas de soporte nutricional justo en este tiempo que estamos de pandemia para poder apoyar a los pacientes que se encuentran en COVID. También apoyar a otros pacientes que pueden tener algunas complicaciones que se encuentran en cirugía, pacientes oncológicos, entre otros. Después, otra del aporte que podría yo decirles, que la parte del soporte nutricional también está relacionado con la parte bioquímica. ¿En qué sentido? Tendríamos que ver cómo se encuentra el estado metabólico del paciente para nosotros proponer también qué fórmulas darle, qué tipo de nutrición darle, en qué momento se encuentra el estado metabólico del paciente y cómo podemos mejorarlo. Dentro de acá tenemos a un paciente crítico que tiene muchas complicaciones, está comprometido con muchos órganos alterados. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene por un problema, vamos a poner respiratorio, y termina teniendo un problema renal. Luego se le complica un cuadro a nivel gástrico y termina teniendo también un problema gástrico. Entonces, el paciente en UCI
es propenso a tener muchas patologías, propensos de lo que se encuentra dentro de la hospitalización. Entonces tenemos que ver mucho a estos pacientes, conocer bastante el tema de la fisiología, ver el tema de las alteraciones, ver la parte metabólica que encontramos en el paciente, por qué se está dando el proceso de desnutrición. No necesariamente tendríamos que ver está desnutrido, tendremos que dar la causa, explicar por qué, a qué se ha debido. Dentro de estas alteraciones nutricionales vamos a ver unas tres. Encontramos las alteraciones por micronutrientes que se dan cuando hay mucho tiempo prolongado en NPO, o también pacientes que vienen no comiendo adecuadamente desde su casa. Hay algunos pacientes que cuando llegan en tema de hospitalización refieren o reportan que solamente han comido sopas, han comido caldo o han tomado gelatina y es lo único que toleraba, o hasta inclusive tomaban algunos concentrados por ahí de algunos ciertos animales a través de los caldos. Y esto sabemos como nutricionistas que no va a nutrir al paciente. Lo que nosotros evitemos que para poder que este paciente se desnutra son las proteínas, son las kilocalorías, y si el paciente comienza a seguir desnutriéndose, eso va a empeorar su cuadro. Vemos acá la desnutrición. Dentro de acá vamos a ver relacionadas al ayuno, vemos también a la caquexia y también a la enfermedad. Dentro de acá de la caquexia, como les mencionaba, podemos encontrar la caquexia oncológica, la caquexia cardíaca, que también se relacionan con los pacientes, y también llamado en el tema de pacientes renales, que tenemos el desgaste energético proteico, que también se da, pero es como decir, una semejanza a decir caquexia, pero en versión en los pacientes que son con enfermedad renal. Podemos ver acá el tema de sarcopenia, que se le da a los pacientes cuando tienen debilidad muscular y sumado a una pérdida de masa muscular, y fragilidad cuando tienen con el nivel cognitivo. Dentro de acá también vemos el lado de la desnutrición, también tenemos que ver el otro lado que vendría a ser el sobrepeso y la obesidad. También tenemos que considerar que los pacientes que tienen obesidad también son propensos a una tasa alta de mortalidad o complicaciones en la UCI. Tenemos que evaluarlo. No necesariamente porque una persona, vamos a poner el caso que pesaba 100 kilos y estaba con, vamos a poner un IMC elevado, y luego el paciente llega a donde estamos UCI, con 80 kilos, esa pérdida de peso, dicen, ya se está regularizando en el MC o está viendo con su peso. Está muy bien con respecto al peso, pero la pérdida que se ha dado tan brusca, esto también debemos considerar en la parte nutricional. Por ende, podríamos considerar que esta persona está con una desnutrición, dependiendo de lo que se ha podido observar en el cuadro patológico. Acá viene a ser ya la utilización de la parte de la sepsis. Cuando tenemos un paciente en un estado catabólico, este paciente está elevado el tema de las interleuquinas, están también elevado todo el sistema inmunológico, y va a tener el estado catabólico más sumado el sistema inflamatorio, vemos un PCR elevado. Entonces, como nosotros le vamos a dar proteínas y vemos que sigue nutriéndose, tenemos que llegar a un equilibrio. Igual el paciente va a perder, pero dándole proteínas y dándole también un adecuado soporte nutricional, vamos a evitar que no se desnutra de lo que se había previsto, que se nutra más, se desnutra un negocio que pierda peso, pero no en tanta cantidad. Tenemos, supongamos, un paciente con COVID en la actualidad. Vamos a ver que el paciente, si no le hubieras dado alimentación, puede haber bajado 10 kilos, pero si le das tu alimentación en estas unidades críticas, sí va a haber pérdida. Puede ser que baje 2, puede ser que baje 3 o puede ser que baje 5. Y podemos ver que en realidad dándole un soporte ayudaría a que no pierda más peso. ¿Por qué ayudarían a que no pierda más peso? Porque el paciente está con deuda calórica y lo que estás haciendo es darle un poco de energía para evitar que no se venga en la deuda calórica. Dentro de acá podemos ver que los aminoácidos son los primeros que se van a sacrificar, que vendría a ser el proceso gluconeogénico, exclusivamente cuando tenemos al nivel de una resistencia periférica de la glucosa, ¿qué es lo que se evitaría? Mucho. Tú le das la alimentación y el cuerpo sabio dice, a ver, ¿le voy a dar a las funciones vitales esta energía que me están proporcionando o le voy a dar a mis extremidades que también necesitan? No, necesito darle a mis funciones vitales. Entonces le dan a las funciones vitales, es decir, a los órganos que necesitamos nosotros, que estamos corazón, pulmón e intestinos, esa energía que se necesita, y por ende ustedes van a ver que los pacientes que se encuentran en UCI comienzan a perder masa muscular. Es decir, sus brazos son delgados, sus piernas también son delgadas. Entonces, cuando estamos viendo esto, se está dando el proceso gluconeogénico, que está dándose por la pérdida de aminoácidos. Dentro de acá también vemos la pérdida de glicerol, que también va a verse afectado en el tejido adiposo, y sumado a esto vendría a ser la formación de glucosa, con la finalidad de dar energía.
al paciente para que pueda compensarse esta deuda calórica. Acá hay una parte que sí quiero resaltar, que es el gasto energético en pacientes críticos. Este es lo que anteriormente le decían lo que es la fase EP y la fase FLOW. Dentro de acá podemos ver que en la fase aguda temprana podría ser de 1 a 2 días. Obviamente, este es un esquema referencial. Ojo, aclaro eso. Es un esquema referencial donde nos menciona que la fase aguda temprana vendría a ser de 1 a 2 días. Si en ese momento no se le da ninguna alimentación al paciente, es cuando el equipo médico dice, está con hidrotrópicos, está con vasodilatadores, vasoconstrictores, está en NPO, hasta que se estabilice. Dentro de acá podemos ver que de 3 a 7 días llegas a tener una fase aguda tardía. En esta fase aguda tardía, ¿qué quiere mencionarnos? Nos quiere decir prácticamente que ya podemos iniciar la alimentación en este momento. Obviamente nosotros iniciaríamos, no podemos darle una cantidad exorbitante. Sabemos que el paciente ha estado en deuda calórica, sí, está muy bien el concepto que está con deuda calórica, pero en un solo día no le vamos a dar lo que no ha consumido los demás días. Eso aclaro. Acá es comenzar lento, según la literatura que nos menciona tanto Aspen y Espen, comencemos lento. Comenzamos con 20 kilocalorías por kilogramo de peso, luego 25, luego 30. Y luego, cuando ya tenemos una fase crónica, donde se encuentra ya en los pabellones, comenzamos a aumentar progresivamente este requerimiento. Esto puede ser variable, puede ser que tenga un paciente en la fase aguda temprana que puede estar una semana, o como puede estar en horas. Va a depender mucho del tiempo que el paciente se encuentre. En el equipo médico, esta parte de acá es crucial, porque a veces cuando nosotros estamos queriendo evolucionar al paciente, esto puede demandar mucho tiempo. Una manera que en nutrición pueda ver que ya se le puede iniciar la alimentación es cuando el doctor comienza a disminuir el caso de los vasoconstrictores, cuando se está regularizando su presión arterial media y decimos ya se le puede iniciar la alimentación. Tengan en cuenta que esta presión arterial media, ¿qué nos dice? Que es una perfusión tisular, una adecuada perfusión se está dando a nivel del organismo. Y para nutrición, ¿cómo podríamos explicar o cómo podríamos traducir esto? Que los nutrientes, acuérdense, si hay una buena oxigenación, hay buena cantidad de nutrientes que podemos encontrar tanto en glucosa, como aminoácidos, como ácidos grasos que van a ser transportados al punto específico que queremos nosotros o al órgano diana que queremos utilizar o queremos mejorar. Entonces, este cuadro es referencial para poder vernos en contexto. Como les he mencionado, tenemos una fase aguda temprana debido a la inestabilidad metabólica y a un aumento severo del catabolismo. Vemos también una fase aguda tardía, donde ya vemos las alteraciones metabólicas que el paciente va a tener, donde ya hay propiamente tenemos que ya iniciar la alimentación, como les comentaba, a 20 kilocalorías por kilogramo de peso, o podríamos darle 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso, o cuál es el peso seco ante todo. No es el peso de las balanzas que aparecen en las camas de UCI, tengan en consideración eso, porque puede sobreestimar fase aguda tardía, fase crónica, que mejorarían la rehabilitación de este estado inflamatorio, de esta fase crónica que el paciente va a tener. Ahora vamos al rol del nutricionista en el equipo de soporte nutricional. ¿Qué podemos ver en la función de todos los nutricionistas que se encuentran en este equipo? Primero, el equipo de soporte específicamente se encarga de velar que el paciente no esté en un cuadro de desnutrición que podemos observar. Y hasta todavía el término ya de nutrición queda corto. Podríamos hablar ya de malnutrición, donde ya consideras tanto a los pacientes que están con desnutrición como tanto a los pacientes que están con obesidad. Cómo manejarlos para que estos pacientes salgan de su cuadro que tienen patológico para tener buenos resultados. Y dentro de estos miembros, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar al médico intensivista, que vendría a ser uno, el que se encontraría ahí. Tenemos el caso también de la enfermera, que está en unidad de cuidados intensivos. Tenemos al químico farmacéutico, también especialista en hacer la bolsa de nutrición parenteral, y el nutricionista clínico, que va a apoyar a este equipo. En realidad, estos 4 profesionales es la base de todo el equipo de soporte nutricional para poder ejecutar una adecuada acción y evitar que el paciente se desnutra y tenga menor tasa de mortalidad en sus hospitales. Acá vemos que están todos los miembros dentro del médico, el enfermero, el químico farmacéutico, la nutricionista. Acá podemos ver que se encuentran también los técnicos de nutrición que van a apoyar obviamente a la formulación de nutrición enteral, donde ellos van a poder transportar esta fórmula enteral, hacer el preparado que podemos tener ya con la dilución adecuada que nosotros vamos a prescribirle. Y tenemos también a los técnicos de farmacia que van a apoyar a la ayuda
de la elaboración de esta bolsa de nutrición parenteral. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y luego, ¿qué se sugiere? ¿Qué profesionales pueden entrar? A los gastroenterólogos, a los de terapia de rehabilitación. Acuérdense que los pacientes que se encuentran ya en UCI y comienzan a tener resultados positivos, deberían tener una terapia física para tener una mejor rehabilitación. Y hasta inclusive necesitaríamos tener también a psicología y a psiquiatría dentro de este equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Podemos tener pacientes que de la noche a la mañana han estado inconscientes, han estado en UCI, salen de su cuadro de UCI y luego que salen de su UCI se encuentran con unas ostomías o se encuentran con una colostomía, vamos a poner, o puede ser que se encuentren con un cuadro de, vamos a poner fístula intracutánea y tienen un drenaje. Entonces, obviamente, cuando se levantan de ese estado de inconsciencia, van a verse afectados psicológicamente. Entonces, se propone que también estén los psicólogos para que puedan apoyar al equipo multidisciplinario que tenemos acá, adicional de las terapias físicas que van a mejorar. Acuérdense que también nutrición ve la parte funcional y también tendríamos que ver un poco relacionado con la parte de la terapia física. Dentro del proceso de cuidado nutricio, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Son una serie de pasos que se tienen que realizar. Miren acá, vemos acá el estado nutricional que tenemos que ver nosotros, que es la evaluación, el diagnóstico nutricio que tenemos que nosotros centrarnos y saber priorizar cuál es el diagnóstico nutricional que el paciente va a tener para evitar complicaciones. Luego la intervención nutricional que nosotros va a estar denominado tanto en la parte de lo que vendría a ser una planificación y una implementación adecuada. La planificación, ¿qué quiere decir? Donde vamos a proponer objetivos nutricionales, donde vamos a proponer también la nutriterapéutica, donde están los requerimientos energéticos, los requerimientos calóricos, los micronutrientes que podemos ver según la CRDA. Vemos también el tema de lo que estaría enfocado propiamente en el caso de cómo podemos dar esta prescripción en alimentos. En el caso de soporte nutricional, diríamos, voy a prescribir una fórmula enteral, o voy a prescribir una nutrición parenteral, o voy a prescribir en combinación las dos. Eso es lo que se va a poder colocar en la intervención. La implementación vendría a ser cuando ya se ejecuta esa acción. Luego vemos el monitoreo que tiene el paciente. La clave del nutricionista o que se puede mejorar el paciente desde la parte nutricional es el monitoreo, comentarles. Podemos tener una línea de base en la evaluación nutricional, podemos tener un buen diagnóstico, una buena intervención, pero ¿qué pasaría si vemos al paciente que hoy día está con nutrición enteral, mañana se descompensa y el otro te pone el NPO y luego al día siguiente te dice iniciamos nutrición parenteral y luego regresamos a nutrición enteral? Entonces, el experticie nos ayuda mucho para poder priorizar el área de monitoreo nutricional. Funciones del equipo que tenemos acá. Evaluar la parte nutricional. Determinar el requerimiento energético y proteico de cada paciente que se encuentra en UCI. Acuérdense que este requerimiento sacamos por fórmulas predictivas, pero ojo, las fórmulas predictivas tienen un sesgo. Lo que dice según ESPE menciona que tendríamos que trabajar con fórmulas, más que las predictivas, se debería utilizar la calorimetría indirecta, pero el problema es que en Perú no hay mucho para poder realizar la calorimetría indirecta y por eso optamos por las fórmulas predictivas para hacer los cálculos de requerimiento. Vemos también la determinación de la gravedad de la nutrición, si está con malnutrición el paciente. Fórmulas indicadas que le vamos a dar en base a nutrición enteral o nutrición parenteral. Evaluación de acceso que le vas a dar, muchos le vas a dar por zona nasogástrica, zona nasodenal, le vas a dar nutrición parenteral total, periférica, qué tipo vas a dar la prescripción. Luego también el manejo, cómo se va a realizar, si vas a dar una suplementación de zinc o si vas a combinar con un módulo proteico con la nutrición enteral. De la elaboración de las órdenes también que tienes que considerar. La documentación e información en el paciente, recomendaciones de los cambios del tratamiento que tú vas a evolucionar o que no vas a evolucionar. Y acá viene algo clave que también tendremos que considerar, que es la alimentación transicional, que viene a ser cuando tú cambias la nutrición parenteral a enteral y luego esta enteral a bioral, porque vas a tener que cambiar la nutrición y evolucionar. Tendremos que ver también cómo mejora el cuadro patológico del paciente, o si no, vamos a regresar al que estaba anteriormente. Luego una pregunta que les hago es, ¿cómo optimizar entonces la terapia nutricional del paciente crítico? Acá vamos a ver lo que es el soporte nutricional. ¿Qué vendría a ser entonces el soporte nutricional? Vendría a ser la provisión de nutrientes necesarios para cubrir de manera energética requerimiento proteico también y algunos micronutrientes, tanto que puede ser por vía oral, nutrición enteral o nutrición parenteral, los cuales tú vas a poder brindar. ¿Esto cómo
¿qué va a generar en el paciente? ¿Qué beneficios? Estos beneficios que va a generar, uno es la disminución de los índices de mortalidad, obviamente como la deuda calórica que les había comentado al inicio. También va a evitar las complicaciones de la enfermedad, exacto, pero tenemos que saber dar una nutrición enteral precoz adecuadamente. Acorta los tiempos de estancia hospitalaria, claro, porque el paciente que está en UCI ya va a estar en un de cuidados intermedios y luego va a ser llevado a la de hospitalización. ¿Reduce los costos hospitalarios? Obviamente, el paciente al tener una adecuada terapéutica va a disminuir estos gastos que se le están prestinando. ¿Mejora la calidad de vida? Sí, va a mejorar la calidad de vida con el trabajo multidisciplinario que tienen todos los profesionales que van a aportar al área de soporte. Y favorece la recuperación progresiva y evita sobre todo el catabolismo muscular que hemos estado hablando al inicio. Y para eso tenemos lo que es la nutrición enteral y también la nutrición parenteral, los que nosotros estamos hablando desde el inicio. Estas dos son las nutriciones artificiales que normalmente se van a utilizar en este momento, que vamos nosotros ahí trabajando. Entonces, vamos a ver que esta nutrición enteral tiene distintas vías de acceso, como por ejemplo, ustedes tienen sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, dependiendo de las circunstancias que el paciente tiene, tú puedes programar. Supongamos que tenemos una calasia de un paciente que está acá. Obviamente no va a poder deglutir, entonces tiene la deglución adecuada hasta acá, pero tenemos que dentro del esófago, la parte inferior que se puede visualizar acá en el paciente, no va a poder pasar a través del cardias. Entonces, lo que hacen es una ostomía gástrica y así evitamos que se desnutre el paciente. Tenemos sondas nasogástricas, tenemos ostomías gástricas, ostomías yeyunales, sondas nasoyeyunales, que como por ejemplo se le puede dar a un paciente que tiene pancreatitis aguda, grave, para que pueda bypassear y no tenga la estimulación de la colecitoquinina, la estimulación del jugo pancreático, tampoco de la vesícula, entre otros. Por el filtro de Oddi bypasseamos todo y sobre todo a la vez de la colocación de estas sondas, tengan en cuenta el famoso ángulo de trace. Algo puntual que siempre me gusta enfatizar acá es que cuando vean la colocación de una sonda, debería ser que pase el ángulo de trace para poder certificar que les van a dar adecuadamente esta alimentación por sonda nasoyunal. Y también les recomiendo que ustedes vean los reportes que es de cirugía, que algo puntual que nutrición siempre tiene que ver un paciente postquirúrgico es a cuánto le han extraído o recepcionado alguna parte del intestino del ángulo de trace y a cuánto le han sacado de la válvula ileocecal. Sabemos que si la persona pierde gran parte de lo que es, vamos a poner el intestino, el yeyuno o el ileum, ¿cuál sería mayor cantidad de afectación que puede tener si pierda uno o el otro? En realidad, si el paciente pierde la parte del ileum, el ileum tendría mayor repercusión. ¿Por qué? Si pierde yeyuno, entonces el ileum puede cumplir la función de yeyuno, pero caso contrario no podría ser en el otro caso, porque tendríamos que ver que en el otro caso tendría complicaciones como por ejemplo translocación bacteriana, que es una de las cuantas que tenemos. Esto podría generar una alteración en el paciente y cuando vemos que solamente pierde gran parte del ayuno, el ileum va a cumplir el otro rol. Entonces, tenemos que saber también a leer los reportes de la parte quirúrgica, que a veces no tenemos mucha práctica en esa lectura. Ahora es momento de leer un poco más, porque esto también va a depender del estado que tú vas a colocar al tipo de nutrición. Si ves alguna alteración, entonces puedes optar por una nutrición periférica o una nutrición parenteral para poder complementar lo que tú estás dando al paciente. Dentro de acá vemos, como les había hablado, lo que es la nutrición enteral. Vemos entonces que la nutrición enteral consiste en el aporte de nutrientes a través de la vía digestiva. Sí, como le habías mencionado, es una nutrición que va a cumplir el 100% de requerimiento con una fórmula definida. Bien puede ser una polimérica, una oligomérica, puedes utilizar el tema de módulos proteicos, calóricos, también lipídicos, para complementar su requerimiento. Dentro de aquí, la nutrición, como les mencionaba, no solamente es tener como tales marcas, son productos exclusivamente para diabéticos, para renales, para el tema de pacientes que tienen problemas pulmonares, no necesariamente tendríamos que enfocarnos en esa parte. Tendríamos que ser muy críticos porque de todas las marcas que nos puedan vender la mecacarnotenia, tenemos que centrarnos qué mejoraría en el paciente.
Por ejemplo, si yo le quiero dar una adecuada calidad de proteínas, yo tendría que centrarme propiamente y decir, a ver, de todas las fórmulas que he visto poliméricas, yo puedo ver, haciendo un análisis crítico, que casi la mayoría son casinato de calcio, casinato de sodio. Es una calidad moderada que podemos tener con respecto a las proteínas. O la proteína que ha tenido es de lactosuero, esa es de mejor calidad, pero el costo de la fórmula enteral va a ser elevado. Entonces tenemos que ver también costo-beneficio. Luego de ahí también podemos ver que hay aislado de soya, que puede ser un poquito de menor calidad que la de casinato de calcio. Entonces ahí nosotros como nutricionistas tendríamos que decir, ya, si le vas a dar esta fórmula, súmale otro producto para que se pueda mejorar la calidad de la proteína, que esto ayudaría al paciente que no se desnutre. Luego también tenemos que ver la calidad de lo que son los lípidos. En el caso de los lípidos, lo esencial vendría a ser que sea el aceite de oliva, pero por los costos tampoco no se encuentra. Entonces, por su mayoría hay aceite de soya que le van a colocar las fórmulas enterales. Entonces, tenemos que ver también que esto va a ser de calidad moderada, pero tampoco es de alta para que se pueda utilizar. Ahí también hay suplementaciones que se le coloca o aditivos que se le va a colocar, como el caso de alto en oleico, que le puedan colocar una suplementación dentro de la fórmula que pueda tener. También podemos ver la parte de lo que son los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, por excelencia, el que es de mejor calidad es la maltodextrina. Entonces tenemos que ver que las fórmulas tengan maltodextrina para que podamos elegir adecuadamente qué propuesta le puedes dar la nutrición enteral. Además, no se dice por nombres de marcas. Tendríamos que decir, yo quiero una fórmula que le vas a dar que sea polimérica, especial, isotónica, que sea hipoproteica o no proteica. Entonces, decimos toda esta clasificación para que propiamente se pueda buscar alguna fórmula que se pueda acoplar a lo que estamos mencionando. Entonces, todo en conjunto es una decisión que el nutricionista tiene que tener en claro para prescribir una fórmula enteral. No necesariamente, como les comentaba al inicio, es paciente tal, paciente tal. Eso es lo que tenemos que sacar del chip, que tenemos que ser más analíticos para mejorar al paciente. Hay fórmulas que tienen triglicéridos de cadena media y le va muy bien. A veces he tenido la oportunidad de hablar sobre algunas fórmulas y me dicen, ¿por qué esta fórmula es mejor que la otra? Y yo le digo, ¿te has puesto a analizar el caso de los lípidos? ¿Te has puesto a analizar el caso de las proteínas? ¿El caso de los carbohidratos? Esto es lo que va a ayudar que tu paciente mejore mucho más si eres muy crítico a la hora de dar una prescripción de nutrición enteral. Esto es el punto de vista de nutrición enteral. También es adecuadamente es ver si le vas a una oligomérica o si le vas a una polimérica. ¿Qué propuesta das para la recuperación de tu paciente? Y que tienes que tener muy en claro. También el tipo de la sonda que tú le vas a prescribir. También tendrías que ver si hay interacción fármaco-nutriente, porque a veces tú colocas el tema de algunos fármacos que se le están administrando a nivel de la sonda nasogástrica y eso puede ver una interacción fármaco-nutriente de nutrición enteral con el fármaco. Entonces eso sería contraproducente. Entonces, tengan en cuenta a la hora que puedan ver eso. O traten de manejar no tantas, se puede decir, productos farmacéuticos que a través de un pulverizado, un molido, se pueda pasar por la sonda nasogástrica. Uno, obstruye la sonda y puede hacer interacción con el mismo alimento que tú le vas a brindar al paciente. Mejor es que puedas colocar vía endovenosa y que no tenga contacto con la fórmula enteral por la vía oral que tú le vas a administrar. Ahora vamos a ver el tema de las alteraciones del sistema inmunitario. Dentro de estas alteraciones, ¿qué se puede ver? Fundamentalmente, lo que tú puedes centrarte al ver en esta parte es que tienes que tener un adecuado borde del cepillo activo, el cual él te va a ayudar para que tú puedas asimilar todos los nutrientes. De nada sirve también que nosotros pensemos, darle la nutrición tal, darle esto, pero si tu borde del cepillo está aplanado, vas a tener un cuadro diarreico y no es como que no quiere absorber nada. Entonces tenemos que también priorizar esta parte de acá, este órgano, como le dije. Tenemos acá el borde del cepillo, tenemos las microbiosidades intestinales, los nutrientes que se encuentran acá. Sabemos que esta circulación de este borde del cepillo se da al 80% y gracias a la estimulación de la colecistoquinina, de las enzimas que podemos tener, de las hormonas, mejoraría esta absorción solamente cuando el paciente no esté en NPO y sea el 100%. Entonces, teniendo un paciente en NPO, entonces este borde del cepillo se va a terminar aplanando, ya que solamente va a oxigenarse al 80%, y más el sustrato que tenía por excelencia la parte de estas microbiosidades son los famosos enterocitos, el sustrato que es la glutamina que le vas a poder brindar. Entonces termina siendo aplanado totalmente esta microbiosidad y por ende cuando tú des la nutrición vas a tener un posible cuadro diarreico.
Entonces tienes que ver, anticiparte el tema de esto para que puedas mejorar al paciente y que no tenga complicación. Pero hasta inclusive la nutrición va tanto actualizándose que no solamente tenemos que fijarnos que esto se mantenga una adecuada absorción, también tenemos que fijarnos en la perfusión y por ende dependiendo el término de la presión arterial media, que pueda llegar estos nutrientes al tejido diana que nosotros queremos llevarlo o querer que donde se pueda ver el efecto positivo que se plantea en la terapéutica médica y nutricional. ¿Qué criterios debemos tener para la elección de fórmulas integrales? Uno es saber la patología. Sí, lo tenemos que saber. Dos, la condición clínica, si está en un estado de malnutrición, desnutrición, qué estado se encuentra el paciente. Por ende, tendríamos que saber priorizar con respecto a la patología su condición clínica del paciente, donde vamos a poder ver esa parte. Tres, la función gastrointestinal. Acá lo que nosotros tenemos que centrarnos es, ¿funciona su intestino? ¿No funciona su intestino? ¿Qué podemos proponer para mejorar esa absorción? Estado nutricional. Como le dije, dentro del estado nutricional vamos a ver los 4 pilares que vendría a ser análisis de composición corporal, la parte de lo que es bioquímica, donde vamos a ver lo que vendría a ser sanguíneo, deposiciones, orina. En el caso de la clínica, que probablemente es la parte semiológica, cómo ves si hay un exceso o una deficiencia de un nutriente específico en el paciente. En la parte dietética, donde vas a ver cómo van a ser los volúmenes de nutrición enteral o nutrición parenteral de lo que ustedes le van a estar brindando o proporcionando al paciente. Y por último, lo que vendría a ser que se está colocando en la actualidad sería la parte ecológica, donde ves la microbiota intestinal, donde ves que le pueden prescribir muchos de los antibióticos de amplio espectro que pueden generar un cuadro de disbiosis intestinal. Sumado a esto, tenemos la parte funcional, donde vas a poder ver a través de dinamometría si el paciente está con, vamos a poner, debilidad muscular, en el caso de la dinapena. Vas a poder considerar estos parámetros a la hora de su evaluación. Y por último llegamos a los requerimientos nutricionales, que son los cuales que tú vas a brindar al paciente, tanto en calorías, tanto en proteínas, tanto en carbohidratos, en lípidos y también en algunos casos de algunos micronutrientes, para poder ser más eficaz en el tratamiento que tú vas a prescribir. Ahora vemos lo que vendría a ser nutrición parenteral. Dentro de esta nutrición parenteral, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Dentro de la nutrición parenteral, primero es una nutrición que viene del torrente sanguíneo. Es uno de los pilares que también vamos a observar. Por ejemplo, si le estás dando nutrición parenteral, obviamente tenemos que enseñar al paciente que está recibiendo nutrición. No es por vía oral, pero sí está nutriéndose y está llevando los requerimientos adecuados al paciente. Luego de acá tenemos la famosa nutrición parenteral total. ¿Qué quiere decir nutrición parenteral total? Esta nutrición parenteral total nos quiere mencionar es que vamos a cubrir el 100% de requerimiento tanto de macros y micronutrientes. Acá es donde también tenemos que tener algunas estructuras con respecto a algunos componentes. Luego vemos lo que vendría a ser la nutrición parenteral periférica. ¿Qué vendría a ser acá? La nutrición parenteral periférica va a permitir que tú le puedas administrar una cierta cantidad de nutrientes al paciente, pero a diferencia de la parenteral total, no vas a llegar a cubrir todo el requerimiento al 100% que el paciente requiere. Por ejemplo, tú solamente en la periférica puedes llegar a 800, a 1000 calorías, y en el caso de proteínas puedes llegar a 40, por lo menos. En el caso de una nutrición parenteral total, sí podrías llegar a cubrir, por ejemplo, 1800 kilocalorías, 1700 kilocalorías. Por ende, también podrías llegar a cubrir los 80 o los 70 gramos de proteína que tú has prescrito a tu paciente. En el caso de acá, no. Acá tú vas a tener por el tema de un catéter venoso central que vas a tener a nivel de la vena subclavia. En el caso de una periférica, solamente es por una cefálica o una basílica que vas a dar al paciente esta nutrición específica. ¿Qué tipo de nutrición parenteral conocemos? Dentro de acá, como ya había mencionado, tenemos la central, que vendría a ser acá, la subclavia, y tenemos la periférica. Dentro de la periférica tenemos acá la que es basílica y cefálica, que se le va a colocar la nutrición periférica al paciente. Hay que recordar que solamente tenemos que darle hasta menos de 900 milimoles para que no se dé los cuadros de flebitis y que pueda alterar al tema de las venas que se encuentran acá, que tú le estás dando la nutrición. Por ende, solamente se recomendaría menos de 900 para poder trabajar en la parte de esa parte de las molaridades que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si tengo un paciente que tiene alterado, no le puedo dar acá esta nutrición, ni tampoco por acá? ¿Y dónde le daría una nutrición? Puedes darle una nutrición central también, pero sería a la vena femoral,
que es lo que tú puedes proponer para que ese paciente pueda seguirte alimentando, o si no vas a pasar a NPO. La idea es que no llegues a NPO. También hay que considerar que tienes que evaluar primero que el paciente tenga una nutrición enteral, y si es que no mejora con la nutrición enteral, también combinar con la nutrición parenteral para que sea nutrición mixta. Hay estudios donde nos reportan que dando nutrición enteral con parenteral es un mejor tratamiento. ¿Por qué? En la nutrición parenteral puedes dar nutrientes específicos que tal vez en la nutrición enteral le puedas brindar, pero no sean absorbidos al 100%, porque tiene que pasar todo el tracto gastrointestinal, tiene que absorberse, y pueden haber muchos factores que dentro del cuerpo no genere que pueda absorberse al 100%. Pero en el caso de nutrición parenteral sí lo vas a poder hacer, porque va al torrente sanguíneo, y estás asegurando eso. Pero en combinación con la nutrición mixta, que es las dos, puedes tenerlo, porque en el otro caso, lo que la nutrición enteral va a lograr es estimular, se puede decir, a los órganos, pero en una porción pequeña. ¿En qué sentido? Vas dando una nutrición trófica, que es la mínima que tú le vas a dar para que no se altere el tracto gastrointestinal y que esté en NPO, y por otro lado le vas cubriendo la energía con la nutrición parenteral. Entonces, en conjunto, podría ser una estrategia que puede darse para mejoría de los pacientes, si vas a poder tratar con estos pacientes que estás viendo en UCI. ¿Y cómo ves el tema de la nutrición parenteral? Como habíamos hablado, primero, el caso de macronutrientes, como el caso de glucosa, aminoácidos, que vamos a optar nosotros brindando al paciente. Dentro de esta glucosa que se le brinda al paciente, está el caso de la destroza. El caso de la nutrición parenteral total se le puede dar una destroza al 50%, que es crucialmente que se le brinda. Ahí tienes la anhidra, la monohidratada. O en el caso que puedes brindarle el tema de los aminoácidos, tienes un aminoven, que le puedes dar un amiloplasmal, donde puedes ver también el tema de estos aminoácidos que le vas a brindar. Por lo general se recomienda que sea mayor cantidad de lo que vendría a ser la leucina, dentro de la formulación de los aminoácidos que le vas a brindar. Dentro de los lípidos, hay lípidos de primera, segunda y cuarta generación. Los de primera vendrían a ser los de, más que todo, los triglicéridos de cadena larga. Los de segunda tienes mitad de triglicéridos de cadena media y mitad de triglicéridos de cadena larga. Y en los lípidos de cuarta generación tienes tanto triglicéridos de cadena media, triglicéridos de cadena larga, tienes omega 3 y tienes omega 9, por lo general, que son los que se van a utilizar. Entonces tenemos que saber los macronutrientes que se van a utilizar dentro de esta nutrición parenteral para poder ser equitativos en el momento de la prescripción, también que vamos a poder ver acá en la mejoría de nuestro paciente. Luego también tenemos que ver la cantidad de agua estéril que se le va a colocar. Y acá vemos lo que son los electrolitos, que son fundamentales para poder ver el sodio, el potasio y el cloro. Dentro de estos electrolitos, lo primordial que ustedes tienen que ver es que no tenga el paciente síndrome de realimentación, que por lo general el paciente puede tener síndrome de realimentación y eso complicaría su cuadro. También tendríamos que ver también cómo se encuentran los valores estables, si no ha habido un empeoramiento de su cuadro patológico. En el caso de sodio, potasio y cloro, que tendrían que colocarse. Luego venimos a ver minerales que son fundamentales acá, como el caso del calcio y el fósforo. Estos minerales van a tener un punto clave en esta formulación de nutrición parenteral porque son los que van a poder, en la química farmacéutica, hacer validaciones. Si la nutrición parenteral no se ejecuta, puede ser una alteración que esté en el caso de los minerales del calcio y fósforo, que son la prioridad para poder hacer la validación farmacéutica. A veces los médicos pueden prescribir, pero los farmacológicos dicen, no pasa tu bolsa, no es válido, no es compatible con la realidad. Entonces tenemos que ver la validación farmacéutica. También tendríamos que ver, por ejemplo, otros componentes que pueden ser oligoelementos, vitaminas, a la hora de ver. Hay, por lo general, dos validaciones farmacéuticas. Una vendría a ser minerales, calcio y fósforo, y otra vendría a ser el caso de los macronutrientes, que tiene que ver un adecuado porcentaje de acuerdo a la relación del volumen final para que se pueda tener en consideraciones. De lo que nosotros vamos a estar observando con respecto al tema del porcentaje de la glucosa, los aminoácidos y los lípidos. En el caso de la glucosa también podemos ver la nutrición parenteral periférica. Ahí hay una diferencia. Esta bolsa de nutrición parenteral periférica, por lo general la glucosa es al 10%. Entonces también tenemos que ver mucho lo que es el VIG, que es la velocidad de infusión de glucosa, que es crucialmente lo que vamos a estar evaluando constantemente. Para una persona normal, con una nutrición parenteral total podría ser desde 1.8 en las guías que dicen hasta 5. Y para el caso de un VIG que estaríamos trabajando de una nutrición parenteral periférica sería menor de 1.8. Obviamente tenemos que calcular estas partes de aquí.
Dentro de estos macronutrientes, también la prioridad vendría a ser que la nutrición parenteral total tiene menor cantidad de volumen, a diferencia de una nutrición parenteral periférica, que por lo general tiene mayor cantidad de volumen. Me explico. Una nutrición periférica puedes ver de 1,8 litros, puedes ver hasta de 2,5 litros que vas a tener, porque la osmolaridad tiene que ser menor, y para hacer la osmolaridad menor colocas mayor cantidad de glucosa, pero al 10%. En caso contrario, cuando tienes una nutrición parenteral total, tiene menor volumen, 1,500, 1,200, está más concentrado, se puede decir así, porque tiene una glucosa de 50%, a diferencia de la otra. Entonces son puntos claves que el nutricionista tiene que conocer. Dentro de esta suplementación, también lo primordial que tendría que ver el nutricionista, en algunos casos de algunos pacientes que tienen cirugía, es la suplementación de zinc, que se le puede colocar a la nutrición parenteral para poder mejorar el tratamiento que se le está administrando, entre otros casos que el paciente lo requiera. Y por lo general son todos los componentes de esa bolsa de nutrición parenteral, que son casi como aproximadamente más de 50 componentes de lo que tenemos que analizar con el químico farmacéutico para la hora de la prescripción que se le puede dar al paciente a través del monitoreo nutricional. Y acá podemos ver una foto donde yo me encuentro acá en la unidad de soporte nutricional del Hospital Santa Rosa, donde se realizó el trabajo multidisciplinario, como les dije, las técnicas de nutrición, la técnica de farmacia que apoyaría la nutrición parenteral, tenemos ahí la enfermera, la química farmacéutica, mi colega, yo y el médico intensivista. Como les dije, el trabajo multidisciplinario en el equipo de soporte es el que mejora a los pacientes. Si no somos unidos, no podríamos mejorar al paciente. Por ejemplo, en la visita médica, el nutricionista es el que iría primero para hacer la evaluación nutricional, mientras que la enfermera está reportándose con también la enfermera de turno o que ha dejado el turno, qué es lo que ha pasado con el paciente de esa cama. El intensivista está hablando con el médico que está a cargo en ese momento, qué terapéutica posiblemente va a proseguir el paciente. El caso de la química está viendo interacciones fármaco-nutriente con el caso de este cuadro patológico, y si por ahí hay una bolsa de nutrición parenteral, ya está haciendo la propuesta. Luego el nutricionista regresa, lo ponemos en una ronda de preguntas, respuestas, qué es lo que ha tenido el paciente, qué se le va a mejorar, se le va a mantener el volumen, no se le va a cambiar otra fórmula, no se le complementa, se le da nutrición parenteral, y eso es lo que yo les invito a que ustedes puedan interactuar con sus colegas en la parte de soporte nutricional, para que puedan hacer un equipo muy sólido y que todos hablen un mismo lenguaje con el propósito de mejorar el estado nutricional del paciente. Muchas gracias. A ver si hubiera alguna pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado Paulo, por su ponencia. Sí, tenemos preguntas. Realmente está habiendo mucha interacción ahora mismo en las preguntas, pero antes de las preguntas, a ver si Edson nos comenta cómo es el procedimiento para poder generar la constancia. Claro, a ver, vamos a ver, ya tenemos algunas personas que están escribiéndonos a través de los comentarios. El procedimiento es el siguiente: en breves segundos vamos a colocar el link del Zoom para que ustedes puedan conectarse al formulario y puedan registrarse. Así que mientras que esto vamos colocando el link en los comentarios, vamos a pasar a las preguntas entonces, Kelly. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Acá, Gloria María Benito Cárdenas. Hola, ¿cómo se puede empezar a ayudar a alimentarse a un paciente que ha salido de terapia intensiva y está muy bajo de peso? Ya. En primer lugar, tendríamos que ver cuánto de peso ha perdido. Como les dije, entrar a UCI va a haber una debilidad adquirida en UCI, es decir, se va a sentir frágil, se va a sentir débil. Obviamente, cuando se dan las terapéuticas, si te prescriben una sonda nasogástrica o le están dando una sonda nasoinguinal, ver que estos volúmenes vayan progresando progresivamente. Mucho, si tú le estás dando, por ejemplo, un volumen de 1000, 1500, 1800, y luego por ahí ya hay un tratamiento que puede ser ya la inyección de la vía oral, donde comienzas a darle, por ejemplo, mazamorras, o le comienzas a dar que comience a comer algunos alimentos cortos, ¿no? Porque estás comiendo el requerimiento en base a lo que es nutrición enteral, y luego vas viendo el tema de alimentación en conjunto, 50% con la otra parte de la alimentación. El punto clave acá es las proteínas. Si tú tienes un paciente que está con fragilidad, tendrías que mejorar la calidad de proteínas que le puedas dar. Tal vez los módulos proteicos ayudarían para que mejore el paciente. Y a la par trabajar con alguien de terapia física.
Esto mejoraría mucho a tu paciente que está saliendo de post-UCI. ¿Sí? Ok, perfecto. Gladys Larrea Rico nos dice, el paciente diabético podría decirme qué es lo que más debe consumir si también tiene tiroides e insuficiencia coronaria. Ya. Primero es saber priorizar cuál es la patología que está controlándose ahora, que está normal. Y luego, segundo, es qué le aqueja en este momento el paciente. Primero, el tema de la tiroides, o ese paciente que da diabetes, o enfermedad coronaria. Si me dice primero que es el tema del paciente de la patología coronaria, tendríamos que ver mucho el tema de la calidad de las grasas que ustedes le van a dar. Sería mejor utilizar omegas 3 para que pueda ayudarse el paciente. Si tú me dices que es una persona diabética, tendríamos que utilizar un módulo, una fórmula especializada como les menciono, que hay de muchas marcas, pero tendríamos que ver el etiquetado nutricional para poder utilizar una fórmula que se adecue a tu paciente. Por lo general, las fórmulas integrales en la actualidad, comentarles, vienen con un componente que a veces no nos fijamos nosotros, los nutricionistas, a la hora de leer, que viene a ser la famosa fructosa. Y todavía las empresas lo colocan en negrita y nosotros ni siquiera lo hemos leído. Entonces, esa fructosa puede generar malestares al paciente. O a veces algunas personas dicen, uy, esta fórmula me gusta, hasta me lo puedo tomar. Entonces, hay que ver mucho más que lo que puede contraer. Mejor sería buscar una fórmula, si es para diabéticos, si es por nutrición enteral, que sea basado en maltodextrina y con sacarosa, que ayudaría mucho a la recuperación del paciente y también si lo va a tomar por vía oral. Bien. Aquí Laura Choquehuanca de Cusco nos dice, ¿cuáles son las contraindicaciones de una nutrición enteral? Ya, va a depender también de los parámetros. Si me hablas de adulto mayor o adulto. Si fuera el caso de un adulto, o vamos a poner el caso, una contraindicación podría ser el caso de las fístulas enterocutáneas, de alto gasto. En ese momento, nosotros tenemos que controlar, a veces cuando tenemos los cuadros de fístula enterocutánea, vemos que los volúmenes, apenas tú inicias nutrición enteral, se comienzan a elevar. Obviamente se van a elevar, pero progresivamente tiene que ir bajando estos valores de cuadro de la fístula que tú vas a presentar. Y ahí es donde tú tendrías que trabajar por la parte médica, que le dan loperamida, que le den otro TIDE, mucho trabajar en equipo multidisciplinario, porque si no sería una sobrecarga para la parte de nutrición, sería buscar un equilibrio. En el caso, otra complicación que puede tener es la neumonía aspirativa, con lo que ya hemos hablado en los adultos mayores, que podrían ser que ellos absorban esa nutrición enteral a los pulmones y se complica su cuadro. Por eso colocarla a 45 grados para evitar complicaciones. Otra de las complicaciones de la nutrición enteral vendría a ser que el paciente esté haciendo interacciones farmaconutrientes, es decir, que coloquen en la sonda y obstaculicen la sonda, o también que dentro de esta fórmula le coloquen, no sé, algún fármaco que haga o que altere la nutrición. O hasta inclusive, otra de las complicaciones que podría ser que tú puedas estar en un lugar donde hace demasiado calor y esto sea como un caldo de cultivos que pueda fermentarse. Entonces tienes que ver en dónde te encuentras, cuál es tu circunstancia y cómo podrías mejorar. ¿Sí? Janet Ortega Gómez nos pregunta, ¿cuántas horas de reposo gástrico es lo adecuado en un paciente con nutrición enteral? El Por lo residuo, general, allá. Sí, continúa, sí, Juan. el residuo gástrico, ¿cuánto es la cantidad para suspender? Ya. En la primera pregunta que nosotros tenemos que ver, por lo general son 4 horas. Según las guías, lo que nos menciona son 4 horas que debemos tener el reposo gástrico. En la otra pregunta, con lo que vendría a ser residuo gástrico, que por lo general se mantiene, ya en las nuevas guías nos mencionan que no sería ningún impedimento para poder decir y colocar en NPO al paciente. Antiguamente sí, apenas llegabas más de 500, ya. No, suspende la nutrición enteral porque lo que hacemos nosotros podría generar una alteración más adelante. Acuérdense que está en una deuda calórica y sumándole más deuda calórica el paciente se va a desnutrir. Vas a tener un día que está comiendo, otro día no, después de otro día sí, y el paciente buscaría una inestabilidad. Entonces, lo que más que todo se debe el residuo gástrico vendría a ser a un procedimiento al momento de utilizar o la parte de enfermería que puedan reportar el adecuado mucho el contenido, pero no sería más una consideración para poder decir voy a dejar de darle la alimentación a través de nutrición enteral, ¿sí? Sería otro criterio que ya no se podría considerar dentro de los criterios que son puntuales para poder quitarle la alimentación y nutrición enteral. Bien, Eli Luque nos dice, ¿cuáles son los cuidados de la enfermería en la alimentación y contraindicación? En la enfermería, ¿en qué punto específico? Quería preguntarle.
Cuidados de enfermería en la alimentación y contraindicación, nos dice nada más. Ya. A ver, yo soy nutricionista, te puedo dar alguna pauta que tal vez se relacione nutrición con enfermería. Un punto clave que siempre tendríamos que buscar una relación vendría a ser en el caso de las úlceras a presión, las UPPs. Este caso de las úlceras a presión, a veces solamente decimos es solamente movimiento, pero déjame decirle que debe hacer un trabajo en conjunto en enfermería, con nutrición y hasta en terapia física. Porque enfermería ve que el paciente tiene, supongamos, estas úlceras a presión, está evaluando, está tratando de hacer la limpieza respectiva, haciendo algunos pequeños movimientos para que el paciente no que se quede mucho tiempo postrado. En la parte de lo que es terapia física complementaría esto, y nutrición, ¿cómo lo complementaría? Dándole un adecuado requerimiento proteico para aumentar la síntesis, que el paciente pueda reconstituir esa parte que está lastimada. Porque si no tenemos una adecuada cantidad de proteínas, también suplementación de zinc para cicatrizar eso, esto podría volverse un cuadro infeccioso y podría ser un punto de partida de sepsis, de tejidos blandos. Entonces, tener cuidado en esa parte de ahí. Angélica Mercado Barrio Nuevo nos dice buenas noches. Con pacientes diabéticos, ¿qué nutrientes se debe o no dar? En el caso de pacientes diabéticos, si estuviéramos hablando del tema de soporte, hay que cuidar mucho el tema, como dije, de la glucosa. Pero también hay que tener cuidado de no confundirnos un paciente crítico, porque un paciente crítico está bordeando de 140 a 180 el tema de la glucosa, pero es por el estado hipercatabólico, no es porque se le ha subido por el tema de la diabetes. Entonces hay que poner algo puntual. Si es que tiene valores mayores de lo que les he dado de referencia, tendríamos que hablar con el equipo médico para que le puedan dar, por ejemplo, dosis de insulina que van a ayudar a mejorar la glucosa, pero eso tampoco es una contraindicación para poder darle nutrición enteral. Solamente recomendación, trabajar con una fórmula especializada para pacientes diabéticos, para que pueda ayudarles en su manejo terapéutico. Ujú. Marcela Cosme, con un paciente en casa con un cuadro de anemia, ¿qué es lo que también se debería dar, no? ¿Cuál sería su dieta? En el caso de un paciente que tiene anemia, primero tenemos que centrarnos si es una anemia leve, severa o moderada. Si de la parte nutricional, si es leve solamente, entonces tú le puedes dar alimentos fuentes de hierro para poder mejorar el estado nutricional del paciente. Segundo, tendrías que ver si es estado moderado, ya tendrías que dar estos alimentos fuentes de hierro sumado con una suplementación que sea de hierro, ¿cierto? La parte médica es lo que te puede dar esta terapéutica. Y sumado a la parte que ya tenemos una enfermedad severa de anemia, ahí sí tendrías que hacer transfusión sanguínea para poder recuperar a tu paciente y seguir las terapéuticas, como se puede decir. Miren, el caso de la suplementación de hierro, yo les recomiendo que lo manejen, por lo general, como siempre todos nos mencionan, que sea por lo menos 6 meses. Seguro ustedes miran, pero licenciado, la hemoglobina al mes siguiente se ha elevado y ya ha salido del cuadro. Sí, nosotros tenemos el tema también de las reservas que se llaman ferritinas. Si las ferritinas se acaban, por eso los niveles están mínimos en tu organismo, obviamente vas a poder evidenciar que tienes hemoglobinas bajas. Si estamos hablando de anemia ferropénica, ojo, porque también hay otro tipo de anemias que estaríamos hablando que no sean nutricionales. O hecho, si me hablas de anemia ferropénica o megaloblástica o deficiencia de ácido fólico, esas anemias por nutrición se pueden mejorar. Pero si me mencionas, por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad renal y este paciente tiene hemoglobina baja, obviamente es a otra causa. No es por la eritropoyetina, no estamos hablando de algo con nutrición. Con nutrición se puede mejorar, pero recomendación llevar a terapéutica aunque sea por 6 meses para que esta ferritina se eleve y te ayude para que no tengas reservas dentro del organismo. ¿Sí? Bueno, Ok, me parece que ya hemos culminado con la parte de preguntas, ¿verdad, Kelly? bueno, tenemos 3 preguntas más, Edson. Sí, No sé si entonces, continuamos sí, o vas a indicar algo. hacemos las 3 últimas preguntas para dar la explicación correspondiente. Ok, vamos a ver acá. Candy Lisbeth Gutiérrez, el paciente que ingresa a UCI, ¿dentro de cuántas horas se inicia nutrición enteral? Ya, es una buena pregunta lo que me has hecho. Como les decía, tienen que ver mucho el tema de la presión arterial media, como si el paciente está con inotrópicos, vasodilatadores, cómo le están bien dando la parte de terapéutica. Mejor dicho, hay las guías que nos dicen hacer una nutrición precoz. Está muy bien las guías que nos mencionan eso, que no nos quedemos para mucho tiempo el paciente en NPO, pero también hay que saber que el paciente tiene que estar en una etapa de una fase aguda temprana. Entonces, cuando ya comienzan a bajar o estabilizar al paciente, recién se le puede iniciar la alimentación enteral, no antes, porque si no, como les he mencionado, la presión arterial media, de nada serviría que ni siquiera llegue el oxígeno al tejido
o a las células específicas que ustedes quieren darle para que tú le des nutrientes y eso el paciente no lo va a poder absorber. ¿Sí? Lorena Soledad Minaya nos dice, ¿dónde se puede conseguir los preparados nutricionales, los lugares de adquisición? Va a depender de qué fórmula quieres. Por lo general yo te puedo recomendar donde sí no siempre vas a encontrar la farmacia universal. Dentro de la farmacia universal ahí están todos los productos que puedes encontrar en base a nutrición integral. Si es que por ahí no lo encuentras en una botica o una farmacia. Irma Díaz Mesa, en caso de lactante de 6 meses con colostomía, ¿cómo debe ser la nutrición? Mira, en el caso de lactantes, lo que tú tendrías que trabajar, si es que la persona o el niñito está consumiendo, mejor dicho, le pueden dar nutrición, tal vez, en algunos casos vamos a ver la dependencia que tiene. Por lo general, siempre cuando tenemos neonatos o lactantes, podemos trabajar con nutrición parenteral, que es lo ideal para no generar complicaciones, y luego damos el tema de la lactancia materna, y hasta podría ser que tú fortifiques la leche para que el paciente pueda tener esa adquisición de fortificaciones y mejore. Porque a veces optamos por fórmulas también que sean pediátricas, pero estas fórmulas pediátricas, ¿qué tendrían que no tendrían la leche? En la leche ayudaría mucho el tema de la microbiota intestinal, y también tienes el tema de las defensas que te van a ayudar, las inmunoglobulinas que se encuentran dentro de la leche materna, por eso sí es exclusiva hasta los 6 primeros meses, continuarlo. Y en el otro caso de fórmulas no lo tendrías, y eso sería algo contraproducente para más adelante, años secundarios que vas a tener al paciente con esa terapéutica. ¿Sí? Bien, muchas gracias, licenciado Recoba. Edson, ya hemos terminado con las preguntas. Perfecto. Bueno, en realidad agradecerle al licenciado Recoba por el día de hoy estar con nosotros. De verdad es un gusto tenerlo nuevamente y en todas las ocasiones que siempre lo llamamos, siempre está dispuesto ahí para contar con usted. Esperamos verlo pronto también, licenciado Recoba. Igualmente, Edson, a su disposición. Perfecto, licenciado. Entonces nos estamos viendo pronto. Sí, y muchas gracias, licenciado Recoba, y que tenga una muy buena noche. Hasta una próxima ocasión. Igualmente, Kelly. Un gusto. Perfecto. Que tengan muy buen día, muy buenas buen día, noches, y que por y nos favor vemos, ¿sí? celebren el Día de la Madre como debe ser. Un Exacto. fuerte abrazo a todas las madres de todo el Perú y de todo el mundo. Este domingo que tengan un excelente día. Conéctense el sábado, porque el sábado tenemos una sorpresa en vivo para también. todas las madres a través de nuestro Facebook de Asís. Así que nos Muchas estamos viendo gracias. pronto. Ujú. Nos vemos el próximo jueves y el sábado. Hasta Que el tengan un próximo. buen día. Hasta luego. Seguimos innovando. Ahora podrás comprar nuestros programas por Facebook Pay. Fácil, seguro y rápido. Solo debes ingresar a nuestro fanpage, selecciona el evento al cual quieres asistir y presiona el botón comprar. Verifica el costo. Y ahora coloca los datos de la tarjeta con la que vas a pagar. Recuerda, no debes compartir tus datos con otras personas. Luego presiona en el botón comprar acceso. Esperas y listo.